Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Me alegra tenerlos aquí en nuestro espacio de la vida integral. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de hablar del tema interesante, primero agradecerles a ustedes por haberse unido a este espacio del lunes, un espacio gratuito, como han escuchado, y como buenos latinos, pues comenzaron un poquito tarde, pero queríamos que todo el mundo pudiese entrar a tiempo. Entonces, bueno, estamos todos aquí para escuchar y compartir en este espacio las experiencias, en este caso sobre el tema de los cuencos místicos. Em, pero quisiera antes de entrar en detalle de la experiencia de hoy, hablar un poco más del tema de lo que viene. En esta semana que viene vamos a estar en la semana de la facilitación integral. Es un tema muy importante porque estoy seguro que muchos de ustedes quieren ser facilitadores, o sea, aprender mucho de los temas que estamos enseñando para que ustedes mismos los enseñen a terceros y también puedan participar de una forma asociativa con nosotros. La idea que tenemos nosotros es, somos un grupo de maestros, somos un grupo importante de conoceros en estos temas, pero no somos los únicos. Sabemos que entre ustedes hay muchos que quieren participar y enseñar también. Y pues obviamente tomará un tiempo y un entrenamiento, pero lo importante es que tengan ustedes no solamente la capacidad de aprender, el deseo de aprender, sino la manera de entrar en ese aprendizaje. Este taller de facilitación integral o interior lo va a organizar Raúl y va a ser en la próxima semana, 4 días seguidos gratuitos, en donde ustedes van a entrar en mucho más detalle de lo que les estoy dando. Pero es una gran oportunidad porque no solamente van a aprender del tema de cómo es convertirse en un facilitador, sino además, si son ustedes unos buenos facilitadores, vamos a estar en asociación con ustedes. Nosotros nos interesa tener mucha gente como ustedes que estén interesados en motivar a la gente en cuanto a cambiar su forma de ver la vida y desarrollarse en tanto profesional como en conciencia. Creemos que es muy importante en esta época que es de tanto caos en general, pero que estamos nosotros llamados a hacer el cambio que todo el mundo está buscando. Bueno, pues esa era mi pequeña comercial frente a lo que viene, en lo que enseño, que es una tradición védica, una tradición que se remonta mucho antes a la civilización hindú. No se sabe realmente, pero se habla de unos 10.000 a 5.000 años. Ellos compartían la idea de que uno puede desarrollarse en conciencia al máximo en cuanto a, sí, siempre y cuando tenga un deseo y ese deseo sea practicado constantemente. Más que un conocimiento intelectual, ellos creían en la práctica física y pura de todo lo que se aprendía. Bueno, entonces entremos en materia. Veo que ya estamos aquí con los slides, pueden ustedes ver. El tema que vamos a tomar hoy es el tema de los cuencos. Los cuencos son estas cositas que parecen ollas, pero no son ollas. Son, recipientes metálicos, generalmente, hay también en cristales. Los cuencos tibetanos o védicos tienen una historia muy interesante que trataré de resumirla, pero hoy en día son más conocidos como los cuencos tibetanos, más que védicos, simplemente porque en el desarrollo histórico en el Tíbet se utilizan con más frecuencia que en la India. Bueno, pasemos entonces a enfocar el tema. ¿Por qué este tema? Porque hoy en día, con la ciencia como se ha desarrollado, hemos entendido que el sonido tiene una potencialidad importante y entre esa potencialidad está el tema de curar, tanto física como emocional y mentalmente a una persona. Entonces vamos a ver qué existe, cuál es la ciencia de estos cuencos y cómo puede ser esta ciencia un complemento a la meditación. Simplemente recordándoles que aun cuando hay muchas prácticas de meditación, la profundidad depende de qué tanto afectes tú el cerebro, las frecuencias cerebrales que normalmente emite el cerebro. Por lo tanto, uno puede hablar de concentración, uno puede hablar de contemplación o uno puede hablar de meditación. Concentración es básicamente lo que se conoce como mindfulness, donde uno se concentra en hacer como un escaneo con su mente del cuerpo y eso descansa el cuerpo.
contemplación es lo que hacen generalmente los monjes, entran en oración y contemplan cierto tipo de oración o cierto tipo de estado. También funciona, pero estos dos primeros son, dentro del punto de vista cerebral, no llegan a la profundidad que pueden llegar los métodos de meditación un poco más desarrollados, como el caso de que yo enseño, el método védico, sin ser el único, porque se habla de que se entra en un estado de trascendencia. Entonces vamos a ver qué significa eso. En el fondo lo que queremos es que ustedes se desarrollen como seres ilimitados, que quiere decir que dejemos de lado todo lo que son las limitaciones, las resistencias y las exageraciones en aquello que no tenemos. Entonces, como les comentaba, los talleres ya los hablamos. Simplemente quiero arrancar con lo que se llama una intencionalidad o una forma de energéticamente crear un buen ambiente. Como les decía, el sonido es importante y el mantra, los mantras que utilizan en la tradición védica tienen un fundamento que es, permiten que ese sonido active tanto el espacio como el sistema orgánico en el cual el sonido se propaga. Este particular mantra viene de los Upanishads. Los Upanishads fueron libros escritos por personas sabias y básicamente lo que hacían era entrar en ciertos estados de conciencia y poder percibir estos mantras. Lo que dice este mantra es muy sencillo. Este mantra dice que hay que compartir el espacio, dado que estamos juntos en este momento, con un propósito común, que es radiar luz de vida y sin juzgar a nadie ni entretener ningún tipo de negatividad. Eso es muy importante, porque aquí no estamos juzgando a nadie y no vamos a entretener ningún tipo de negatividad. Entonces, vamos un poco más al detalle del tema de los cuencos. Bueno, en realidad, históricamente no se sabe muy bien cuándo los cuencos aparecieron. En la tradición hindú o chamánica o anterior, proto-hindú, se habla de que aparecieron entre el año 5000 y 2400, pero en realidad no saben, porque se utilizaban de una forma, digamos, especial por los chamanes, por las personas que se encargaban de orar por la comunidad. Y esto era mucho antes de que apareciera Buda y mucho antes de que existiera una comunidad en el Tíbet. Esta comunidad que se llamaba Bonpo estaba en la parte norteña de la India, pero se dice que fueron propagados alrededor de la parte de la mayoría de la India en esos años y fueron llevados por los budistas. Como ustedes saben, Buda no era tibetano, Buda era hindú, nació en la India. Y en el proceso de llevar ese conocimiento al Tíbet, llevaron estos cuencos como forma de sanar y de enseñar a meditar. Sigamos pues. Perdón. Veamos a ver, esto del sonido es una cosa muy interesante. Entonces, no sé si ustedes sabían que el sonido, el oído en particular, es el primer elemento que desarrolla el feto en el vientre de su madre y lo desarrolla mucho antes de estar como feto desarrollado. Es interesante. O sea, tal vez en la semana sexta o quinta aparece la capacidad de escuchar. Por lo tanto, el bebé percibe todo el sonido que viene externo a través de su mamá e interno. Por eso la conexión madre-hijo es muy profunda. Y también es el último sentido que se pierde cuando se muere. Cuando se muere, el oído es lo último que se pierde. Entonces parece ser que el cuerpo tiene una gran sinergia, un gran alineamiento con el sonido. Además, es importante recordar que todo nuestro cuerpo está en constante vibración, aun cuando no lo sentimos, la sangre se propaga, eso genera cierto tipo de ondas y permite que uno sostenga cierto tipo de frecuencia que en fisiología se llama homeostático, o sea, balance, un balance fisiológico de tu cuerpo. Es también interesante saber que la célula, que nos han dicho que estamos hechos de agua, en realidad no es agua, es un gel, hagan de cuenta un gel. Y ese gel es, como ustedes saben, el sonido se propaga muy rápido a través del agua o del gel, tanto como 4 veces más rápido que se propaga a través de lo que se propaga a través del aire. Entonces, por eso cualquier sonido afecta al cuerpo de una forma muy fuerte y muy rápido.
Además, como última reseña, si ustedes se comparan un efecto químico como tomarse una pasta, generalmente la pasta hay que digerirla, hay que asimilarla, eso toma un 80 a 90% de la energía del cuerpo y la efectividad es muy poca. En cambio, cuando se aplica la energía a través de la vibración, la absorción es casi completa, casi el 100%. ¿Qué es esto del impacto del sonido en el cuerpo? O sea, ¿cómo aparece esto del sonido? Porque los señores védicos pensaban que el sonido era importante. Resulta ser que se hicieron análisis en los últimos años de las frecuencias que son las que afectan más el cuerpo. Y se encontraron con una característica que se llama las frecuencias del solfegio. El solfegio son ciertas frecuencias que aquí están definidas del 1 al 9, en las cuales el cuerpo resuena o los órganos del cuerpo resuenan con ciertas frecuencias. Es muy interesante. Pero lo más interesante es que tiempo atrás ellos ya sabían estas resonancias y las asociaban con los centros energéticos del cuerpo. Mucha gente dice, pero esto de los centros energéticos es puro bla, bla, bla. Es más cuento que en realidad. Pero desde el punto de vista práctico no es tal. Y la primera forma de darse cuenta que existe unos centros energéticos cuando ustedes hacen acupuntura. Los meridianos energéticos son aquellos lugares donde conectan las agujas, que lo que buscan es desatorar el flujo energético a través de tu cuerpo. Pero obviamente en la medicina moderna no tienen, hasta ahora está comenzando un concepto más claro con la medicina integral, pero antiguamente ya no tenían ese conocimiento. Bueno, desde el punto de vista científico, ¿cómo es esto del sonido y cómo es esto de que afecta al cuerpo? Resulta que las células se comunican entre sí a través de luz. Es un proceso que se ha estudiado en los últimos 10, 15 años, no, un poco más, tal vez 25 años. Se llama biofotónica. Y están usándolo para conectar el cuerpo con sistemas de computación y crear inteligencia artificial. El principio básico es que la interacción entre células se hace a través de luz, pero la luz es frecuencia y la frecuencia produce un sonido. Entonces a nivel celular esa vibración existe y es algo que capta el cuerpo y lo asimila de cierta forma. Por eso dentro del concepto de la práctica tanto de meditación como de la práctica diaria que cada uno debe tener, se dice que uno tiene que ser muy consciente de todo lo que dice, de todo lo que piensa y de todo lo que hace. Porque cada una de esas acciones, intención, vocal o pensamiento, tiene cierta carga energética, cierto sonido, y esto tiene un impacto tanto en tu cuerpo como en el cuerpo de los demás, desde el punto de vista de sonido. De ahí el desarrollo de los mantras como forma de propagar un sonido en la cultura védica. Lo otro interesante es que las células tienen una carga muy grande de electricidad. Eso es interesante porque lo que significa es, si yo las golpeo con un sonido, esa carga se puede disparar a un potencial muy elevado. ¿Qué tan elevado? Pues la bobadita de 3.5 trillones de voltios, que eso viene siendo básicamente lo que consume la Tierra en un año en energía. Bueno, es simplemente el potencial que tiene el ser humano en su cuerpo. Y eso lo conocían nuestros queridos amigos antiguos, los védicos, los hablaban del Kundalini. Aquí simplemente hay una reseña de lo que son los Kundalinis, los Nadis y los meridianos, como lo muestra la acupuntura. Y aquí están los chakras, como lo muestran las tradiciones hindúes o tibetanas o budistas. Entonces, desde el punto de vista médico, esto siempre ha estado ahí. Ahora, entremos un poquito más en materia de cómo es esto de la sanación y qué es lo que realmente pasa cuando el cuerpo escucha un sonido. Desde el punto de vista de tu cerebro, existen varios estados en los cuales el cerebro se mueve. Y generalmente el cerebro se mueve en forma aleatoria entre todos estos estados, gamma, beta, alfa, teta y delta, porque son los diferentes estados en los cuales las personas están normalmente. En el beta está despierto, en el alfa está meditando,
En el teta está en trance o está visualizando o está soñando. Y en el delta está en total descanso y trascendiendo. Y en algunos casos baja al sueño. Y gamma es un estado muy interesante que es un estado en el cual está en máximo excitamiento. Y no es algo que ocurra mucho, pero generalmente ocurre bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, un orgasmo o por ejemplo cuando uno tiene cierta realización, un momento de eureka. Esto es así, ¡pum! Entonces el cerebro manifiesta estas frecuencias. Ahora, lo interesante es que como estamos compuestos de agua, el agua resuena con con la vibración. O sea que si yo toco, por ejemplo, este cuenco es el número 2, por ejemplo, no solamente mi cuerpo vibra, sino además mi cerebro puede percibir la onda y trata de ajustarse a esa frecuencia. Entonces, lo que estos señores encontraron es que hay ciertas frecuencias que están asociadas con las frecuencias que hemos visto del solfegio y un poco más sofisticadas, que al tocarse pueden lograr que la mente logre reducir su frecuencia cognitiva y bajar a estados de descanso. Generalmente cuando uno medita, llega entre alfa y teta, generalmente puede bajar dependiendo de qué tan profunda sea la meditación. Y lo interesante es que a través de los cuencos llegas a los mismos estados más rápido. Porque pues entre yo ponerme a pensar la palabra mantra, sentarme 10 minutos, dejar que mis pensamientos pasen y no ponerles cuidado, y de ahí llegar a un punto de meditar, pues toma 20, 25 minutos. Pero los cuencos te pueden llevar a un punto de trascendencia en 15 minutos o un poco menos, dependiendo. Entonces, por eso es que los cuencos han sido muy utilizados en la medicina, en el Tíbet, en la India y en estos lugares que practican la utilización de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que ellos promueven? Entonces ellos dicen, cuando tú entras en estado de trascendencia, entras en un punto en donde tu cuerpo comienza a sanar. Eso en términos físicos o fisiológicos se llama permitir que tu sistema parasimpatético comience a actuar. ¿Y qué significa esa vaina? Nuestro cuerpo solamente funciona mucho mejor funciona mucho mejor cuando está en modo de reparación. ¿Y cuando está en modo de reparación nuestro sistema? Nuestro sistema está solo en modo de reparación cuando no estamos estresados, porque el cuerpo solo puede hacer dos cosas. O está estresado y mira a ver cómo sale del despelote, o está relajado y está en modo de reparación. No existe ningún punto intermedio. Entonces lo que encontraron nuestros queridos ancestros es que cuando escuchas sonido te lleva a trascendencia y entras a activar el sistema parasimpatético, por lo tanto entras todas tus células en el modo de reparación. Por eso el sueño es bueno, por eso la meditación es bueno, porque hacen el mismo efecto. Y quería simplemente mencionar aquí los diferentes estados de conciencia que se logran dependiendo de la profundidad de tu meditación o de la profundidad de tu experiencia de sonido. Quiero decir con ello que podemos pasar de estar completamente despiertos a estar totalmente en conciencia de unidad, o en lo que se llama en conexión con Dios o en conexión con el campo de unidad de conciencia, como lo quieras llamar. El punto es, los cuencos son muy eficaces. Ahora, simplemente un comentario al margen de cómo funciona esto del sonido. Es muy interesante y voy a ser muy somero en esto porque esto es más un tema científico y no todos nos interesa entrar en detalle en los temas científicos, pero simplemente antiguamente uno pensaba que el átomo era como un sistema solar, un solecito donde está el núcleo y los planetas que son los protones, neutrones y electrones alrededor y toda la cosa. En realidad no es así. Lo que han encontrado en la física moderna, y esto es de los años 40 para acá, que se llama física cuántica, es que
El átomo es simplemente una función de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el átomo simplemente puede aparecer o puede no aparecer en este momento, en este espacio. Quiere decir con eso que nosotros, si nos miramos a nivel celular, estamos y no estamos presentes en este mundo en este momento. ¿Por qué? Porque están vibrando nuestros átomos a una frecuencia muy alta. Y cada vez que vibran pasan de ser a no ser y de no ser a ser. Milésimas de segundo constantemente. Pero lo interesante es que con el sonido se logra lo que se llama un entrelazamiento cuántico. ¿Y qué quiere decir eso? Que uno puede lograr establecer cierta conexión con su conciencia o con personas queridas o con cualquier evento que puede ocurrir en un futuro próximo, porque como eres y no eres en cada momento, en todo momento, mejor dicho, pues tu mente, tu capacidad de conciencia tiene la capacidad de tener esa conexión con el universo. Entonces, desde el punto de vista cuántico, la física cuántica lo explica así, y simplemente lo que quiero decirte es que tu conciencia es muy poderosa. Puedes intencionar, puedes crear la realidad que tú quieras. Realmente depende a qué frecuencia conectes tu cerebro o tu conciencia y poder conectarte con esas manifestaciones que ya están ahí. Bueno, entonces ese es un pequeño recuento de cómo funciona esto de los cuencos. Y la última reseña simplemente la hago porque Patanjali es uno de los maestros más importantes de la tradición védica. Patanjali nació más o menos como en el 800 después de Cristo, o sea, mucho después de Buda, mucho después de Jesús, pero era un maestro iluminado y él decía esta frase simplemente en el primer sutra. Él escribió un libro que se llama Los Sutras de Patanjali, y la primera frase que escribió, el primer sutra dice, Hatha Yoga Anusasanam. Ahora, en este momento, practica la unión de cuerpo, alma y espíritu, porque ello afecta a los átomos dentro y fuera de ti, con las instrucciones adecuadas y con la disciplina apropiada. Este señor está hablando de un concepto de física cuántica hace básicamente mil ciento y pico de años. Bueno, y esto es simplemente una nota al margen. Bueno, entonces vamos a hacer una práctica. Vamos a tocar los cuencos exactamente unos 15 minutos. Entonces, les sugiero a todos los que están sentados que se acomoden de la mejor forma. Los que prefieran estar acostados, acuéstense. Entre más relajados estén, mejor. La idea es la siguiente. Una vez están relajados, cierran los ojos y buscan entrar simplemente en un estado de relajamiento, estar abiertos al sonido y a las palabras que voy a decir a medida que vaya dando o tocando los cuencos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar desde aquí 15 minutos y arrancando en un minuto, va a darles tiempo para que ustedes se sitúen. Ideal si tienen audífonos para poder escuchar el sonido. Si no lo tienen, no importa. El punto es, a partir de este momento, acomódense, cierren los ojos y yo aquí voy a tocar los cuencos. ¿Vale? Listo. Esta práctica la vamos a hacer para el beneficio de todos ustedes, para el beneficio personal de cada uno de nosotros, para el desarrollo de cada uno de nosotros y para experimentar el estado de trascendencia o el estado de meditación profunda que se logra a través de la utilización del sonido de estos cuencos. A partir de este momento, relájense. Lo primero que vamos a hacer es hacer unas cuantas respiraciones. Vamos a inhalar contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantenemos contando hasta 2. 1, 2. Exhalamos contando hasta 4. 1, 2, 3,
4. Mantenemos contando hasta 2. 1, 2. Inhalamos contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Repetimos este ciclo 2 veces más. Inhalamos contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantenemos 2. 1, 2. Exhalamos contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantenemos 2. 1, 2. Exhalamos. Inhalamos contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantenemos 2. 2. Exhalamos contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantenemos 2. 1, 2. Y ahora respiramos normalmente. Cierren los ojos y déjense ir con el sonido.
Lentamente, muy lentamente, cuando ustedes se sientan bien, pueden comenzar a mover su cuerpo. Y cuando sientan que están listos, pueden abrir sus ojos. Es una experiencia muy cortica para poder sacarle la mayoría del jugo, pero espero que hayan tenido una buena experiencia.